empezamos a aprender de lo que es hacer radio y radio online. En ese sentido, ¿qué implicaciones tiene para ustedes la posibilidad de hacer radio online, radio digital con uso de tecnologías, a diferencia de la radio tradicional, la que seguramente la hemos conocido desde niños, en la casa, en los hogares, compartiendo en familia o en diversos espacios? ¿Qué implicaciones tiene para ustedes el hacer y el construir una propuesta de radio digital? Y ojalá si pueden decirnos también, percibido y esto generado en un ámbito universitario. Yo voy a pedir a José Miguel Ucendo que utilice pues la palabra en primer lugar. Bienvenido, José Miguel, sobre esta inquietud. Muy buenas tardes, un gusto, señor rector, hablar con usted. Un saludo también a todos los oyentes de Radio Andina Internacional. Enhorabuena por ese segundo aniversario. También saludamos a los que nos están viendo en redes y, por supuesto, a todos los panelistas, que es un placer compartir charla con todos vosotros, incluso algún compatriota, como es Roberto. Espero que en Madrid estéis bien. Bueno, para mí el ámbito digital, digamos, dentro del audio ha supuesto lo que algunos especialistas llaman que la radio se haya convertido en el medio líquido por excelencia, ¿no? Cuando hablan de medios líquidos, son esos medios que están sabiendo transformarse precisamente con este tsunami tecnológico que estamos viviendo los últimos 20 años, ¿no? En concreto, lo que es la radio online viene a sumar una manera fácil de conectarse a cada uno de los oyentes, ¿no? No vemos las dificultades que tiene la emisión, sea en FM o en onda corta o en onda larga, todos los obstáculos que tiene que vencer y lo caro que es además ese tipo de transmisión, ¿no? Con unas tarifas eléctricas que además siguen subiendo prácticamente en todos los lugares del mundo. Si bien en lugares como en Europa o en Asia, en los Estados Unidos, han acogido y abrazado sistemas de transmisión de radio, también de manera digital, pero con sistemas como el sistema DAB o el DAB+, en la región sí me sorprendió pues, que no había ningún país que hubiese abrazado ninguno de estos sistemas, ¿no? Y habían abrazado directamente el sistema digital online, lo que es Internet, ¿no? A base de desarrollar sus propias propuestas de streaming para cada uno de los productos, que los medios ya en radio existían, y luego un montón de gente independiente desde el sector educativo, como pueda ser el vuestro, universidades, a radio escolar, por ejemplo, ¿no? Además, en Perú, que es un lugar extenso, con una orografía muy complicada, en la que hay sierra, hay Amazonia, donde la radio, precisamente el desarrollo de antenas es muy complicado. Yo creo que ha venido a suplir una carencia, porque sí es cierto que el poderío económico que tienen todas las grandes compañías de datos, ¿no? O de telefonía, pues sí les resulta mucho más fácil crear antenas de telefonía, también de datos, y que haya llegado a un sector de la población que no había llegado. Y eso que estamos además en países donde queda todavía una brecha digital importante que vencer, ¿no? En Perú ahora mismo hay como un 50% de la población conectada en promedio, aunque en la selva sabemos que es en torno al 35%, o en ciudades como Lima puede llegar al 70%, ¿no? Pero digamos que ese crecimiento va muy acelerado, y además ya grandes proyectos desde Estados Unidos, donde están poniendo en el aire o en la atmósfera 3.000 satélites, pues yo creo que van a propiciar que prácticamente el 100% de la población mundial en pocos años esté conectada, y a través de Internet precisamente poder llevar el audio, ¿no? A nosotros nos gusta hablar ya de audio, no solo de radio, porque si bien utilizamos el mismo lenguaje radiofónico, tienen comportamientos diferentes, ¿no? Y formatos diferentes. Tienes la radio on demand, que se adecua mucho a una audiencia más joven que había venido huyendo de la radio tradicional. O sea, es cierto que se ha envejecido mucho la escucha de radio tradicional prácticamente en todo el mundo. Y precisamente esa demanda que tienen de poder escuchar o ver lo que quieren, cuando quieren, en el lugar que quieren, sobre todo millennials y ya centennials, incluso los más jovencitos, lo llevan en su ADN, ¿no? Tampoco es extrañar el éxito de plataformas de contenidos en vídeo como Netflix, Disney, etcétera, que han sido como la gran revolución en los últimos 3 años, ¿no? En el caso concreto ya de RPP, la verdad que es una radio que nació hace 57 años ya con un espíritu de transformación muy fuerte, que lo tiene metido en su ADN. De hecho, cuando nace RPP hace 57 años, nace gracias a una tecnología que eran los multipistas, reproductores, que permitía grabar a gran velocidad y replicar programas que se grababan en Lima. En 24 horas se trasladaban por camión
y por coche a diferentes postes del país, de tal manera que creábamos una emisión simultánea de programas cuando no era posible hacerlo, ¿no? Entonces, desde la década de los 60 hasta ahora, digamos que RPP siempre ha estado abrazando todas estas revoluciones tecnológicas e incorporándolas al final para hacer llegar contenidos de calidad de manera muy fácil a los oyentes. Comenzamos con la emisión en streaming de nuestras 7 cadenas de radio, comandadas por RPP, que es la informativa, luego tenemos 6 musicales, hace unos años. Ahora tenemos 16 canales de streaming, porque metimos en streaming también la emisión local de varias, pues RPP Arequipa, de las principales ciudades, y ahora contamos ya con 75 canales también on demand de podcast y otros 70 canales de lo que llamamos radio a la carta, ¿no? Para que la gente lo pueda escuchar cuando quieran. Gracias, José Miguel. Muy buena entrada, buena apertura, clarísimo. Ahora vamos a escuchar a Roberto Castañares. Por favor, Roberto. Bueno, pues saludos aquí desde Madrid. A José Miguel decirle que en Madrid estamos bien, más o menos. Ahora en primavera y en este mes de abril, que es pues más o menos abril-mayo, la época en que mejor se está en Madrid en cuanto a temperatura. Luchando contra la pandemia, como en todos los sitios, pero bueno, vamos parece por el buen camino ya, afortunadamente. Y esperemos que eso siga. Por situar mi intervención en lo que el rector nos ha indicado de entrada, yo creo que la gran ventaja de la radio online es que puede llegar a todos los sitios. Es decir, la radio que hemos conocido todos los que estamos como panelistas en este coloquio, que hemos conocido de pequeños, era una radio que, bueno, tenía y sigue teniendo, lógicamente, en la FM, en la onda media, aunque la onda media ya se utiliza muy poco, sigue teniendo esas restricciones geográficas. Tienes que ir cambiando las que tienen cobertura más amplia que una región local, pues tienes que ir cambiando de dial. Si estás en un sitio o en otro, pierdes la señal. Unas veces llega en mejores condiciones, otras veces en peores. La radio online, bueno, pues puede llegar a todos los sitios, depende, eso sí, de la conexión que tengas a Internet, pero eso que hace unos años era, bueno, tenía su complicación, ahora ya pues poco a poco va haciéndose universal. Yo creo que para una universidad una radio online le puede acercar sin duda a sus estudiantes. Y también, por citar algo que a mí me llamó la atención hace unos años, no hace muchos, pero dije, esto está cambiando, que evidentemente está cambiando, y todos los que nos dedicamos a la radio, aunque sea en una agencia de noticias, como es en mi caso en la agencia EFE, que no es una radio convencional, de hecho no tenemos una emisora de radio, nosotros hacemos programación informativa generalmente para emisoras de radio en España. Ya en algún momento hemos querido también plantearnos hacerlo para América, pero bueno, tenía sus dificultades, ¿no? Y no hemos llegado a hacerlo, pero en cuanto a los jóvenes, yo tampoco hace 4 o 5 años, no mucho más, generalmente pues a la agencia EFE vienen a su edificio central, la sede central de Madrid, vienen de vez en cuando grupos de jovencitos que van a visitar los medios de comunicación, en este caso la agencia. Bueno, una redacción de texto, que es lo que más hay en la agencia EFE, pues al final son ordenadores y mesas. Cuando pasan por televisión o radio, pues tienen otras cosas que ver que llama más la atención. Pero bueno, yo cuando les enseñaba las instalaciones nuestras a estos jóvenes hace unos años, pues les preguntaba si escuchaban la radio. Hablo de jóvenes de 15, 16 años. Y no la sorpresa, porque me lo esperaba, de hecho, casi por eso lo preguntaba, era que ninguno de ellos escuchaba la radio. Si acaso alguno me decía que la escuchaba cuando la ponía su padre en el automóvil, o ya alguno más adelantado te llegaba a decir que bueno, que escuchaba las emisoras musicales, ¿no? Las radiofórmulas. Eso, claro, también lo vamos perdiendo, porque ahora es mucho más fácil tener las listas de Spotify, entrar en Spotify, que lo encuentras y escuchas lo que quieras en cualquier momento sin tener que depender del prescriptor musical. Entonces, con esto lo que quiero decir es que a las audiencias jóvenes
no es culpa del medio. O sea, las audiencias jóvenes, y seguramente creo que está estudiado por ahí más o menos de los 40 años para abajo, la radio tradicional pues las ha perdido. La radio tradicional la escucha gente de más edad. Porque es a lo que está acostumbrada y es lo que ha hecho siempre y bueno, pues es natural para ellos. Los más jóvenes lo natural es otras cosas. Entonces la forma de llegar a ellos es de otras maneras, aprovechando lo que son las nuevas formas que nos da el audio y también la forma de hacer programas de radio, informativos de radio, lo que podríamos llamarlo de esa manera, aunque los emitamos por bien a través de radio online, bien estén en podcast, bien puedan acceder a ellos, que es lo que se trata pues, en cualquier momento. Hace unos días, en el diario La Vanguardia, que se edita en Barcelona, publicaba un compañero pues, un texto sobre los podcasts y creo que ahí dejaba sobre los podcasts la radio a la carta y la radio de toda la vida, ¿no? Y definía de una manera que creo que es muy evidente lo que son los tres modelos. Y decía, y estoy leyéndolo ahora mismo en directo, dice, el directo responde a la pregunta ¿qué está pasando? O sea, la radio va a seguir siendo fundamental para contar lo que ocurre en directo, está pasando esto en este momento. La radio a la carta, la radio on demand, que decía José Miguel, responde a qué me he perdido, es decir, qué me gustaba escuchar en la radio, qué he querido escuchar, pero por la razón que sea no he podido escucharlo. Voy a hacerlo ahora que tengo tiempo y me apetece y tengo ganas. Y el podcast responde a qué puedo aprender. Es decir, el podcast tiene un componente mucho más profundo, creo, o puede tenerlo también, hay más ligeros. Y bueno, pues ahí lo dejo, rector, que creo que me estoy Gracias, pasando el Roberto. tiempo. Excelente. Están disciplinadísimos con el, eso es muy bueno para sacarle el jugo a este conversación. Vamos a escuchar ahora a Raúl Chávez sobre esta misma inquietud. Por favor, Raúl. Señor rector, muchas gracias. Un abrazo fraterno a todos mis compañeros panelistas, a las personas que nos están siguiendo. Bueno, a mí me parece que hay algo básico en esto, y es que el aparato como tal de la radio desaparecerá en algún momento, incluso las nuevas generaciones. Los niños no lo conocen ya. Una radio es muy difícil de conseguir, pero el medio como tal no va a desaparecer. Y es ahí donde tenemos que aprovechar estas ventajas que nos proyecta el mundo online. Y en el caso específico de Radio La Red, por ejemplo, que somos una radio en frecuencia modulada local, nos permite expandernos y ser escuchados a nivel nacional y con una gran frecuencia en nuestros migrantes, sobre todo en los Estados Unidos, de donde tenemos y España, donde tenemos un gran grupo de personas que nos siguen y nos pueden escuchar. Esa es una de las ventajas más grandes que ha tenido definitivamente este salto del mundo online al tradicional, al que conocimos cuando éramos pequeños, al que cuando éramos niños teníamos. Y la otra es la facilidad de poder escucharla. Ahora con una app o con un teléfono celular, una tablet, tú puedes escuchar radio en cualquier parte del mundo y puedes escuchar cualquier radio del mundo. Eso te permite entrar en un mundo globalizado que te permite tener cercanía con otras culturas, con otras idiosincrasias que no necesariamente son las tuyas o las que tú estás acostumbrados a vivir. Entonces me parece que esos son grandes factores que benefician a la radio online, el poder ser de fácil acceso. Incluso el generar radio online es mucho más fácil en temas de costos para una persona. Para plantear y tener un programa online, hacer radio online, es mucho más barato en temas de costos con respecto a instalar una radio como tal física. Entonces son varios aspectos muy importantes que tiene la radio online, que es hacia dónde va. Y a eso hay que complementarle el tema de no solo la radio online, sino lo que viene alrededor de esa, que es los podcasts, por ejemplo, que ya lo mencionaba José Miguel y Roberto hace un rato, que es el poder brindar y también acceder a lo que específicamente quieras escuchar, porque siempre se quedan ahí. Y si tú quieres escuchar algo específico, puedes buscar eso específico. Entonces, eso te permite incluso tener una retroalimentación,
mucho más clara, mucho más fácil y obtener data de cómo van evolucionando tus oyentes, qué es lo que más les gusta escuchar, qué es lo que más les gusta seguir, qué es lo que más tiene demanda y qué no. Y a la final, esa data también es muy importante para que tú puedas ir creciendo como radio y puedas ir entregando programas o información específicamente de lo que vayan necesitando tus oyentes. Entonces, tiene varias ventajas el mundo online. Es real también que en nuestros países la penetración del Internet no es tan fuerte, pero ha ido mejorando constantemente. Estaba leyendo recién datos. En el Ecuador llegamos más o menos a un 80% de penetración del Internet. Obviamente en zonas urbanas, en las zonas rurales es un poco más pequeña. Ahí tal vez nuestro problema más grave es el tema de la amplitud de banda, del ancho de banda, que a lo mejor no facilita tener una fluidez en la recepción de datos. Pero en países o en sociedades un poco más desarrolladas, esta brecha se puede ir cortando. Entonces tiene varios factores que realmente ayudan mucho al tema. Y ahí también hay el tema de poder ayudarse con todo lo que significan las redes sociales, que me parece que es un complemento perfecto a partir de lo que tú puedes generar como radio, que es el complemento de todas las redes, en donde incluso tú puedes ir sectorizando, porque no todas las redes reaccionan igual y no todas las redes, sobre todo, tienen el mismo nicho de personas que la siguen. Facebook está dedicado para unas personas, el Twitter es otras personas, y las nuevas como Instagram, incluso TikTok, que es una de las nuevas tendencias muy fuerte a nivel mundial, tiene otro tipo de audiencia, y es importante porque además te permite medir lo que decías un rato, que es la data, que es saber exactamente cuántas personas te están escuchando, cuántas personas te están viendo, geográficamente, por edades, por sexo. Es bastante interesante. O sea, entonces el mundo online tiene muchos beneficios que nos han ido generando a través del tiempo y de lo que ha ido marcando, ¿no? Y como decía, el medio no va a desaparecer. Lo que sí podrá ir desapareciendo en algún momento, sin duda, será el aparato como tal, pero el medio no va a desaparecer. Gracias, Raúl. Importantes aportes también de tu parte, les agradezco mucho. Vamos ahora a escuchar a Braulio Moro. Por favor, Braulio, te escuchamos y luego vamos con Francisco Rocha para avanzar en esta primera ronda de intervenciones. Muy bien, pues primero que nada, permítame dar un saludo a Radio Voz Andina y felicitarlos por estos 2 años ya de existencia y sobre todo por esta afortunada iniciativa, evidentemente también a la universidad. Y yo creo que lo que usted ha señalado, rector, como lo que indicó José Miguel, permiten rápidamente entrar en materia. Quiero decir, ciertamente, desde hace algunos años asistimos a una enorme revolución tecnológica que se está acelerando de manera algebraica, exponencial, diríamos. Basta ver lo que era precisamente el origen del podcast hace aproximadamente 16 años y lo que es hoy en día, los millones de gentes que hoy recurren a esto en una situación como la de la pandemia, que también ha acelerado la utilización de este tipo de herramienta, vamos a decirlo así, y al mismo tiempo lo que señalaba José Miguel, que es evidentemente, es cierto que hace ya rato hemos cambiado, si se puede decir, la aguja de cómo se manejaba la radio. Hoy estamos bajo una situación donde el radio escucha o la persona que escucha es el que pone las condiciones, cuando que hace 20, 30 años era la televisión, era la radio la que fijaba precisamente el programa que había que escuchar sin más. Hoy es muy sencillo cambiar de canal, cambiar de estación para ver lo que uno quiere escuchar sin ningún problema. Esta es una primera cuestión que me parece que es importante destacar. La segunda cuestión a la que yo quisiera hacer referencia a partir de las intervenciones que ustedes han hecho es, detrás de todo esto, y a sabiendas que asistimos a una aceleración muy rápida de la utilización de nuevas tecnologías, habrá que volver en un momento dado también sobre quién controla esas nuevas tecnologías. Porque el problema, hablar de podcast, hablar de radio en línea, hablar de la radio tradicional, para que sea verdaderamente un servicio público, para que cumpla con el objetivo de informar y de formar, requiere ciertas condiciones de democracia. Y me parece que es muy importante esto. Nos perdemos a veces en lo que son, sin duda alguna, la evolución, pero tenemos que ver hacia dónde está jalando esa evolución.
Creo que era el propio José Miguel que señalaba, hay que recordar que hoy en día el señor Musk en Estados Unidos envía ciertamente 3.000 satélites este año al espacio. Es una carrera desenfrenada por la llamada 5G, pero ¿quién se va a apropiar de eso? ¿Quién es el que va a controlar esto? Esta es una primera cuestión. La segunda cuestión que me gustaría mencionar rápidamente, para entrar en materia también, es algunos elementos que tienen que ver con nuestra experiencia personal como Radio Francia Internacional. Yo estoy en París, parte del servicio en español, como usted lo señalaba, pero también hacemos parte del grupo que se llama France Media Monde, que hace parte del audiovisual público francés, donde está incluida la televisión, radio, y la radio que se distribuye ni más ni menos que a más de 207 millones de personas por semana. Es una dimensión completamente diferente, ¿no? Tenemos más de 140 millones de telespectadores, tenemos más de 60 millones de radioescuchas, tenemos 70 millones de gentes que nos siguen por las redes precisamente de podcast, y que implica efectivamente dos condiciones para mí, dos desafíos enormes y que tienen que ver, sin duda alguna, con lo que están siendo los desafíos que ya podrá estar viviendo Radio Voz Andina, a saber cómo mantiene uno un auditorio, un público que ha ganado, que tiene la costumbre, por ejemplo, en el caso de Radio Voz Andina, de acompañarlos desde hace 2 años. Y segundo gran desafío, que también lo señalaban tanto Roberto como Raúl, es cómo vamos a ir a ganar este sector de la juventud, no solo, que se interesa poco o muy fragmentariamente de lo que era el modelo de una cierta radio que conocieron, que escucharon en algún momento dado. ¿Cómo le damos incentivos a esa gente? ¿Cómo le demostramos que podemos ser útiles para que se interesen en nosotros, para que nos acompañen, para que participen de esa maravillosa construcción que es, pues ciertamente, esta cuestión de darle un nuevo aire a la radio que conocimos hace algunos años y que hoy está en constante evolución? Muy bien, Braulio, gracias. Igual valiosísimos comentarios y criterios, además con tremenda experiencia tuya y de cada uno de ustedes. Gracias. Vamos a oír ahora a Francisco Rocha. Por favor, Francisco. Creo que ahí ya estoy. Gracias, señor rector. Felicitaciones a la radio a los 2 años. Yo le decía cuando iniciábamos, todavía no en el programa, que seguimos mucho su trayectoria como rector y además el trabajo que viene haciendo como universidad, la cual aplaudimos y se agradece como sociedad. Al principio, cuando me plantearon la posibilidad de compartir con profesionales del nivel que estamos teniendo, yo decía, ¿no será un poco de audacia el que una especie de analfabeto de fines de siglo vaya a discutir sobre esto? Y después dije, bueno, vamos a hablar de comunicación, de la radio, que es algo que me encanta hacer, participar en la opinión pública, y cómo le damos ese contenido de participar y de recoger las experiencias de ustedes. Yo estoy en una radio donde su dueño, el director de la radio, Gonzalo Rosero, con una visión impresionante. Yo diría, quizá de los radiodifusores del Ecuador, el que más ha visualizado un mundo distinto al que él mismo, en el que él mismo ha trabajado más de 40 años. Comenzó hace 17 años, ya con, dirían, esto de enviar mensajes, correo electrónico, con contenidos de la radio, sobre todo de opinión pública, sobre todo de la actividad política y de noticias. Algo que parece como que aleja al grupo de los más jóvenes. Y entonces la discusión para mí, después de usar todas las perspectivas que puede tener, es cómo le damos un contenido, y ahí hay una cosa importantísima que se ha dicho, un contenido de democracia a la radio online. Cómo este instrumento tecnológico nos puede llevar a una formación de ciudadanos, no de individuos con sus propias realidades. Cómo le sacamos para volverlos a juntar lo que hacía la vieja radio. O sea, esa radio en la que
uno podía oír la Voz de América o la de La Habana, Cuba, en el caso ecuatoriano, y en el caso de mi papá, que tenía las dos, eran de 7 bandas. A las 5 de la mañana oía Habana, Cuba, y obviamente a las 8 la Voz de América. O sea, ¿para qué? Y como él mismo nos decía, para que tengan las dos versiones, ¿no es cierto? Pues bien, ¿cómo les interesamos a los jóvenes a que vuelvan a la radio? Y cuando digo vuelvan a la radio, no es que se han ido definitivamente, tienen espacios en donde se vuelven a juntar. Ahora, ¿cómo hacemos que le conozcan nuevamente a la radio los jóvenes? Nosotros tenemos, por ejemplo, Gonzalo trabajó, hay estudios de grabación, se pueden hacer trabajos para, qué sé yo, contar la historia del Ecuador de una manera distinta y reproducirla. ¿Para qué horario? El horario que el usuario quiera tener. Esta es para mí, una cosa tan rica. Quiero oír el noticiero de la mañana al mediodía. Está ahí a disposición. Entra a la biblioteca, tiene ahí la dirección, tiene el link. Nosotros tenemos 17.500 suscriptores. A esos 17.500 suscriptores les notificamos que están ya los programas, que los pueden ver a cualquier hora. Una primera cosa. Segunda cosa, como tenemos junto también la imagen de un canal de YouTube y también tenemos Facebook Live, se lo puede hacer por varias formas. El Twitter y el Facebook nos sirven para informar del trabajo de la vieja radio. Y entonces en cualquier parte del mundo, y nos escribe en ese momento que estamos trabajando para preguntar a nuestros invitados. Y yo me preguntaba al escucharla a ustedes, ¿cómo hacemos para que los más jóvenes nos toleren hablar de política más de 2 horas? Y yo les digo con tremenda satisfacción que nos escriben los más jóvenes, porque están ahí. En el programa del día jueves escuchó el día domingo, escuché y el fulano de tal dijo tal cosa y me gustaría que se vuelva a tratar este tema. ¿Cómo recibimos toda esa información que a veces es una avalancha? Cuando me decían ahora que les preguntaba qué nomás puedo contarles de nuestra radio, decían 39.000 horas han consumido de nuestros productos. 180.000 personas vieron los productos que hemos dado en este mes. Y por la campaña, ¿qué dijeron los candidatos? Yo decía, pero yo tengo la impresión de que no les gusta la política, de que no están interesados. Sí, no están interesados en la forma en la que veíamos nosotros. Y entonces me arriesgué a aceptar este diálogo, porque a mí lo que más me interesa es la parte de la comunicación y cómo les interesamos en un contenido. Y ese contenido es la democracia y el conocimiento, porque no queremos gente que tenga eslogan. Y la universidad tiene un gran rol para jugar. Muy importante, Francisco, también tu intervención. Muchas gracias. Ya tenemos algunas reacciones en el chat. Iremos seleccionando una que otra pregunta para al final poder plantear a nuestros panelistas. Y bueno, ustedes están abordando temas de gran importancia, como esto que tiene que ver con los costos, la inexistencia de las barreras, de las fronteras físicas, digamos, con este uso de tecnologías, el hecho de que los oyentes son los que toman las riendas, no es lo que el medio quiera proveer, sino lo que los oyentes quieren recibir de la radio online. Esto es algo muy importante, la noción de servicio público que se han compartido acá, la misión que tendríamos, y más todavía cuando hablamos de una radio universitaria, no solo para informar, sino adicionalmente para formar. Nosotros siempre hemos pensado que la radio Voz Andina Internacional es para difundir conocimiento, obviamente, para acompañar el rol de la universidad, pero adicionalmente también para difundir cultura, música, para hablar sobre las artes, para discutir sobre temas que debe discutir la sociedad. Eso nos ha parecido bastante importante.
han tocado la noción que tiene que ver con lo generacional, un elemento que ciertamente es gravitante en este contexto y que es muy importante, y adicionalmente la dimensión que tiene que ver con la democracia, cómo con una radio online podemos incidir, yo diría, positivamente en la democracia. Y hablar de democracia implica tener más claro la película respecto a la participación de los ciudadanos, a la transparencia, al equilibrio en el ejercicio del poder, al respeto de los derechos y libertades, etcétera. Entonces, miren ustedes ese gran conjunto de aristas que surgen alrededor de esta inquietud que ahora tenemos respecto a cómo pensar una radio online o cómo trabajar en esto de hacer una radio online con uso de tecnologías. Vamos a ir a una segunda ronda inmediatamente. Queremos aprovechar a tan brillantes expositores y no quiero avanzar de inmediato sin antes decir algo respecto a algo que pusieron en el chat. Se decía, y ahora es tan importante, yo de hecho ya lo tengo como principio. Aquí no hay una sola mujer panelista. Bueno, quiero contarles a quienes no se escuchan que intentamos ubicar a expertas para que compartan con nosotros, pero lamentablemente en los casos que pudimos avanzar esos diálogos no se pudo concretar por cuestiones de agenda. Una de las personas que estaba casi segura para intervenir era Dori Toribio, por ejemplo, del Washington Post, pero lamentablemente no se concretó. Pero para tranquilidad de todos, porque esto es importante y en la universidad le damos esa dimensión que merece, la participación de las mujeres, al igual que de los hombres, en todos los espacios. En el resto de seminarios de este gran encuentro por los 2 años de Voz Andina Internacional está equilibrada esa participación. Acá no lo pudimos concretar y bueno, espero que más adelante pues también esto se pueda superar en todos los demás espacios, no solo de la propia radio, sino de las tareas de la universidad. Un segundo interrogante para nuestros panelistas tiene que ver con lo siguiente. El hacer una radio online con el uso de las tecnologías, ¿qué implicaciones tiene en la manera como se desenvuelven los comunicadores? Es decir, se reinventan los comunicadores y se reinventa también la manera de hacer radio, ya para ir concretando más en los temas que tienen que ver no solo con lo logístico, sino con la manera como ven los comunicadores este nuevo canal, digamos, un nuevo canal que nos abre muchísimas nuevas opciones. Ya hay estudios que hablan de tendencias, de cómo impactar con el trabajo en una radio online. Espero que haya tiempo para conversar un poquito también sobre ello, pero bueno, esto ha implicado que se reinventen los comunicadores y también la manera de hacer radio en este contexto actual con uso de tecnologías. Vamos a oír nuevamente a José Miguel Ucendo. Sí, buena pregunta. A ver, yo distinguiría ahí lo que sería hacer radio online de lo que sería hacer otro tipo de audios, como veníamos hablando, ¿no? Como son los podcasts. Digamos que la radio online como tal sería lo más parecido a la radio tradicional, en el sentido de que tú emites secuencialmente un número determinado y finito de horas. Y ahora explico esto. La radio al final, si emite 24 horas, son 24 horas de audio que puedes ofrecer a la gente. Si tú empiezas a generar otra clase de contenidos on demand, puedes cargar miles de horas. Si está en tu capacidad de producción poderlo hacer. Otra cosa es que te vaya a segmentar más o menos incluso tu propia audiencia o que puedas competir incluso a contenidos. Pero como yo siempre pienso que la competencia y más en cuanto a contenidos es buena, pues bienvenida sea. Pero me refiero que la radio online como tal sería lo más parecido a la radio tradicional, ¿no? Te viene el conductor y tú le dices, mira, entras ahora a las 5 y vas a estar en antena pues hasta las 8, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a eso, pues los niveles de producción siguen siendo los mismos. ¿Cuándo acaba la producción de un programa online o de un programa en una radio tradicional? Cuando llega el sonido de las señales horarias, ¿no? Como decimos, o de los pitos. Ahí se acaba ya la producción. Y lo que tengas es con lo que tienes que salir. Entonces, tienes también un límite en cuanto a buscar ese perfeccionamiento de audio que te lo está dando el instante, el día a día. Como nos decía Roberto, y apuntaba muy bien en La Vanguardia, para mí la radio es el instante, es el vivo, es el minuto. Y creo que cuanto más se aleje la radio tradicional de ahí, más le va a costar competir por la atención del oyente frente a otros formatos. Y cuando hablamos de atención del oyente ya no es solo audio, lo visual obviamente es lo que más llama la atención. Otra cosa es que se esté produciendo un fenómeno de audificación de la audiencia, cansancio de las pantallas. Lo bueno que tiene el audio o el sonido es que es multitarea.
puedes estar corriendo, haciendo la compra, cocinando, haciendo la casa, y te permite estar formándote, informándote, escuchando tu música favorita. Entonces, creo que esas potencialidades son las que tenemos que utilizar, seas un medio independiente, seas una universidad o seas un medio de comunicación. El saber que, uno, no olvidar a lo que te dedicas, que es producir contenidos, y debes de intentar producir los mejores contenidos de audio posible para tu audiencia, porque si bien nos está dando muchas oportunidades, la radio digital o el streaming se la está dando también a todo el mundo, y hablamos de todos los medios de comunicación, de todo el planeta, y un montón de gente independiente que está haciendo producciones muy, muy buenas, ¿no? Y eso va a hacer que cada vez sea mucho más dura la competencia. Entonces, como comunicador, ¿qué te toca? Cada día buscar la excelencia con mayor ahínco, porque tu competencia va a ser brutal. Segundo, el que salgas de tu zona de confort y no solo pienses en la radio tradicional o en la radio en streaming, sino que empieces a pensar en otros formatos como es el podcast o como puedan ser las audioguías o para museos o para países. Quiero decir, si es que ya hablamos de que el abanico y las posibilidades de trabajar en audio se amplifican muchísimo. Entonces no te limites a ser solo un redactor de noticias para un informativo o solo un locutor para una radio online. O sea, es que tu voz, si manejas bien tu voz, te va a permitir abrir mucho más el panorama y mucho más las perspectivas de dónde puedes trabajar, ¿no? Y eso nos obliga a todos, si ya no hablamos solo de conductores, sino de productores, de redactores, a saber manejar una serie de herramientas digitales que yo creo que es la transformación que más ha costado a todos los medios. Al final, adquirir tecnología o hacerla, pues es cuestión de dinero, de plata. Si puedes la compras y si no la desarrollas. Nosotros tuvimos la suerte de poder desarrollar nuestras propias herramientas in-house, tanto la plataforma como el CMS que utilizamos para toda clase de contenidos, pero si no, en el mercado hay una gran variedad que puedes subcontratar. Ahora el problema viene con cómo potencias el talento, cómo reciclas a la gente de esa vieja radio y cómo incorporas además a gente que ya lleva en su ADN el utilizar estas herramientas de una manera natural. Entonces ya te viene cualquier redactor que acaba de salir de la universidad y te sabe hacer una mínima edición con fotografía, con vídeo, con audio. Y yo recuerdo hace unos años en España que llegabas a un redactor y decías, oye, hazme una versión de esto para la web. Ah, no, yo fui contratado solo para radio. Ay, amigo, es que a lo mejor ahora te toca hacer 4 versiones diferentes del contenido que estás trabajando. Y como decía también algún compañero aquí, no es el mismo contenido que vas a hacer para Instagram que el que puedes hacer para TikTok. Y ojo, que ahora vienen esas plataformas donde el audio es el rey, tipo Clubhouse. Telegram ha incorporado también el audio para crear salas de radio. Y el señor Zuckerberg las va a incorporar en breve en Facebook y también Twitter está haciendo sus pinitos, por los que ya la gente está generando como radio online a través de redes sociales, ¿no? Imitando la radio, creando sus salas de chat, ¿no? Y ahí se están incluso sumando también comunicadores tradicionales para crear su programa en una habitación virtual en una red social. Pero vamos, yo lo veo como una oportunidad para todos, pero nos obliga a formarnos más y a tener una mentalidad más abierta, ¿no? Excelente, José Miguel, gracias. Escuchamos a Roberto, por favor. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo, por no decir completamente de acuerdo con lo que ha dicho José Miguel. Creo que para los comunicadores la radio online no es diferente a lo que es la radio tradicional. Es decir, la única diferencia es que ahora tu audiencia es el mundo, te pueden escuchar desde cualquier parte del mundo y cualquier persona que antes te escuchaba porque estaba en tu localidad, en tu ciudad, ahora que se ha ido a vivir a Perú, pues puede escuchar la radio de su pueblo si tiene emisión online, ¿no? Y eso creo que también es muy importante. Es verdad que la mayor complejidad que tienen ahora los locutores, los conductores, toda la gente que trabaja en la radio, que trabajamos, es que, bueno, antes podías tener una buena voz, podías ser un buen comunicador, podías ponerte delante del micrófono, estaba tu compañero siempre de batallas, que es el técnico de sonido,
Y ahí, bueno, pues ahí lo dejabas. Es decir, parece que no había más. Ahora es verdad que ahora todo se ha hecho más complejo porque en muchas ocasiones el técnico de sonido es uno mismo. En otras ocasiones, sobre todo si tienes que hacer ediciones, pues ya tienes que hacerlas también tú mismo en un programa pues, que puede estar al alcance de todos. Y bueno, estoy hablando de Audacity, por ejemplo, que es un programa abierto y que todo el mundo puede utilizar. Y que, bueno, pues seguramente no seremos capaces de hacer cosas tan importantes técnicamente hablando como son capaces de hacer los técnicos de sonido, que creo que siguen siendo imprescindibles. Pero es verdad que nos permite eso, democratizar esta manera de hacer radio, democratizarla y complicarla en ese aspecto de que nos exige más a quienes la hacemos. Pero creo que concretamente lo que es la esencia de la radio, eso no va a cambiar. Me repito un poco con lo de antes, sea online, sea por ondas hercianas, al final querremos saber lo que pasa, y cuando está ocurriendo algo, cuando ya sea un evento, no sé, político, como pueden ser las elecciones de ayer en Ecuador o en Perú, o un evento deportivo como pudo ser no sé, el Real Madrid-Barcelona, que se jugó en España el pasado sábado, al final la forma de estar enterado de lo que ocurre, si quieres estarlo, si te interesa, es el directo. Y eso vamos a tenerlo a través de la radio, bien sea pues la radio tradicional, lo que dure, o bien sea la radio online. También estoy de acuerdo con lo que decía antes Raúl. Evidentemente el aparatito como tal vamos a dejar de tenerlo. Ya creo que seremos muchos los que escuchamos la radio bien a través del celular, donde se mantiene y ahí puedes escucharlo en algunos casos de la forma tradicional, o bien a través de las apps, o bien a través de los altavoces inteligentes, ¿no? De los smart speakers, que ahora te dan también esa opción de, bueno, pues quiero escuchar lo que sea, lo escuchas. Yo hace pocos días le pedí a mi altavoz que quiero escuchar radio musical, así, en general. Y bueno, pues me empezó a sonar una emisora que me gustó. Bueno, pues era una emisora de Costa Rica, que se llama Radio Musical. Bueno, pues yo que estaba en Madrid estaba escuchando esa emisora de Costa Rica, ¿no? Eso. Muy bien, Roberto. Ese ejemplo esclarece muchas cosas. Creo que nos pasa a todos. Vamos a oír ahora a Raúl. Raúl Chávez, por favor. Me parece que aquí hay dos cosas que hay que identificar. La una es que de seguro los comunicadores como tal, los periodistas como tal, hemos ido evolucionando, pero también han ido evolucionando nuestras audiencias, y eso también es importante analizar, que de lado y lado ha ido evolucionando la comunicación y la forma de hacer y de recibir la información que vamos generando. Y en el caso específico de Radio La Red, comenzó como frecuencia modulada 102.1 en el 97, el 2 de enero del 97, arrancó su primera emisión en frecuencia modulada, siendo la primera radio en frecuencia modulada dedicada específicamente al deporte, algo que no era común en nuestro país, dedicada 100% a información deportiva. Y a través del tiempo, a través de los años, yo no podría decir que seamos una radio específicamente, ahora somos un medio de comunicación multiplataformas. Y a raíz de ahí, me parece que los periodistas dejamos de ser periodistas de radio, periodistas de televisión, periodistas de prensa escrita. Tenemos que ser periodistas también multiplataformas. Tenemos que saber de todo. Si bien hay cosas específicas, como lo decía hace un rato Roberto, de los ingenieros de sonido, que son muy importantes y seguirán siendo importantes, porque a lo mejor no tienes la capacidad o los estudios para suplementar eso, pero tienes que saber de muchas otras cosas. Ya no puede darse el caso, como decía José Miguel, de que alguien diga, no, yo solo hago radio o yo solo hago, porque el mundo ha evolucionado de tal forma que no te puedes quedar estancado solo haciendo una cosa. Entonces tienes que ir aprendiendo y tienes que ir evolucionando a través de lo que ha ido evolucionando la forma de entregar información a nivel mundial, y tienes que estar a la par de ello porque las nuevas generaciones demandan eso. Y ahí venía mi reflexión en la primera intervención de que el aparato como tal se va a perder, pero hay
la oportunidad de seguir escuchando. La radio como medio no lo va a hacer, porque tienes la posibilidad de ir generando y de ir creciendo. Y tienes ahí ese gran reto como periodista o como comunicador de ir evolucionando a medida de que van evolucionando. Y me parece que es importante esto que mencionaba también, que es el complementar a una radio, que si bien lo que te genera la radio es la inmediatez, el en vivo, el tener esa inmediatez de información de lo que va pasando en el minuto a minuto, pero tienes la oportunidad de ingresar a escuchar algo específicamente que quieres escuchar. En nuestro caso específico, nosotros transmitimos mucho fútbol. Y obviamente la inmediatez en el deporte, en el fútbol, es básica, es importante, es demandante, es lo que nos demandan, ¿no? ¿Verdad? Saber cómo van las jugadas, qué va pasando, cómo va el marcador, si ha habido alguna jugada, alguna expulsión o alguna cosa por el estilo. Pero todo eso igual se puede ir almacenando y cada persona puede ir escogiendo y escuchando específicamente algo. Nosotros tenemos varias secciones dentro de nuestras plataformas. Por ejemplo, tenemos un Throwback Express, que es un producto específico con información de partidos importantes a nivel nacional, a nivel de clubes, a nivel de las selecciones, que tienen una demanda altísima en nuestros canales de YouTube, en nuestro canal de Facebook, en nuestros canales de Twitter o de Instagram. Tienen una demanda muy alta porque también es el momento en que las personas quieren regresar y recordar ese momento histórico que a lo mejor les significa algo en su pasado inmediato. Entonces, es un tema de ir evolucionando, y la otra, evolucionar cómo han ido evolucionando nuestros oyentes o nuestra audiencia, es porque tenemos una mayor retroalimentación. Una retroalimentación además en directo, y que no necesariamente tiene que ser local como era antes. Ahora mismo podemos tener en el chat en el que estamos conversando ahorita, en este Zoom, personas que se pueden estar conectando de otra parte del mundo y nos pueden estar haciendo consultas, y eso implica que podemos tener retroalimentación de nuestras audiencias, ya no solo en un nivel local, y además es mucho más global e inmediata. Entonces, también tenemos que ir aprendiendo de eso. Es un tema de ir evolucionando nosotros como comunicadores, como periodistas en este caso, y también nuestras audiencias van evolucionando y nosotros tenemos que ir a la par de esa evolución. Muy bien, muy clara esta otra idea que se suma pues al resto de cuestiones que han compartido los panelistas. Escuchamos a Braulio nuevamente. Aquí estamos. Bien, la pregunta que hacía el rector eran dos. Con esta transformación, el comunicador se está reinventando, se tiene que reinventar, y segundo, hay una nueva manera de hacer la radio. Yo diría que en las dos sí y no. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí, efectivamente, y lo hemos visto a partir de las intervenciones de mis colegas, hay muchísima rapidez en los cambios, pero yo creo que si la radio se puede quedar como elemento fundamental de la vida de millones de personas, es a partir de una cosa. Hablo de una radio que está informando, me refiero a ese tipo de radio concretamente, es la fiabilidad de la información. Y esto para mí es central. Vuelvo a insistir, estamos en un mundo, sí, donde la información, corremos tras de la información, la gente se acelera para saber quién gana la última coma o el último punto del título que va a salir y demás, cuando que a veces más vale tomar un poco más de tiempo, verificar la información antes de salir con ella. Y yo creo que esta es una cuestión a la cual, que sea la radio tradicional, que sea la radio en línea, que sea incluso el podcast, nos tiene que llevar como un principio rector. Y es ahí donde digo, esta parte no puede cambiar. No es la inmediatez que va a hacer que por ganarle a tal o cual competidor, a tal o cual radio, tengamos que salir y que después resulte que la información que hemos dado no funcionaba correctamente. La segunda cuestión, aquí hay una cosa que llama mi atención, creo que fue Roberto quien lo mencionaba, era con respecto a, por ejemplo, no fue Roberto, perdón, fue José, si no mal recuerdo, que era la cuestión de las campañas que hubo ahora, por ejemplo, en Ecuador, la gente que se interesaba en los debates. Yo les daré un dato que a mí me parece que es interesante. Por ejemplo, en las emisiones de Radio Francia Internacional, el tercer lugar que más interesa a la gente de la información, primero están los informativos.
después están las cuestiones de debate político y después vienen las de salud. El debate político interesa a la gente, no es que la gente sea política, ¿no? Yo creo que en este sentido, al contrario, más que nunca la gente hoy quiere y es política. Lo que hay que entender es qué tipo de política. El periodista no se puede convertir en político. Sería deshacerse de lo que es no dijera yo la neutralidad. Yo no creo que exista la neutralidad, pero sí el equilibrio, que es distinto. Y esto creo que lo tenemos que mantener también nosotros como periodistas. Y en este sentido, cuando asistimos, por ejemplo, a debates y lo vemos nosotros en nuestra radio, en Radio Francia Internacional, en África, en América Latina, etcétera, que la gente se interesa muchísimo en los debates políticos, es precisamente tal vez porque les tenemos algo que ofrecerles, incluidos los jóvenes. Y esto creo que es importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Y en este sentido, la tercera cuestión que me parece a mí también muy importante es quién nos sigue. Aquí hay un punto que es importante, estamos hablando ya de podcast, que es en nuestro medio, por ejemplo, la gente que más nos sigue son los hombres. 70% de hombres, 30% de mujeres. Yo no sé cuál sea la situación de los otros colegas, pero creo que esta situación tenemos que luchar por cambiarla. Esto es fundamental, ¿no? Es fundamental en el sentido de que efectivamente, y lo veremos si hay tiempo para una tercera ronda, es cómo integrar a esa mitad del mundo, que son las mujeres, ¿no? En tareas de podcast, en tareas de producción, en tareas que las vuelvan mucho más visible lo que hasta cierto punto ha sido invisible. Y en esto, entonces, creo que sí, nos estamos reinventando en cierta medida, al mismo tiempo hay maneras de hacer otro tipo de radio, creo que sí, con estos desafíos que tenemos por delante. Muy bien, excelente también, Braulio, tus aportes. Escuchemos a Francisco Rocha nuevamente. Bueno, miren, la verdad es que uno se puede nutrir tanto, pero les quiero compartir dos cosas. De lo que Braulio acaba de decir es una cosa que yo comparto. Yo diría, reinventarnos no, actualizarnos sí, aprender el manejo de las tecnologías, tanto como han dicho Roberto, José Miguel y Raúl, es importantísimo. Que nos vayamos cada vez nutriendo de eso es importante. Y en la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, uno de los retos ha sido ese. Cómo manejar y acercar la noticia que ya a lo mejor no va a ser noticia al día siguiente. Cómo manejar, por ejemplo, la sesión de una comisión parlamentaria. Ese mismo día, informar a través del Facebook, del Twitter, y además producir desde el mismo sitio de los eventos para que ese instante se conozca, es un reto, pero es un reto que se puede hacer por el teléfono y los instrumentos tecnológicos que se puede acceder a través del teléfono, ¿no es cierto? Entonces, hay imagen. ¿Cómo escribo yo el Twitter de un invitado que duró 30 minutos en el programa? ¿Cómo informo eso? Es distinto. Y para eso sí hay que prepararse. ¿Cómo resumir? ¿Cómo hacer lo que diríamos los viejos? Un link que atrape y después nos lleve a leer. Eso se ha logrado. Yo diría que los periódicos en el Ecuador, por ejemplo, han tenido esa importancia tal. Pero ya ahí vienen dos cosas que yo quisiera plantearles. La una, está bien, la radio online va a crecer, hay nuevas oportunidades. ¿Cómo monetizamos esas oportunidades para que no sea un trabajo de asistencia social? La universidad puede, por más dificultades que le hayan generado, la universidad puede tener un presupuesto y financiarla. ¿Cómo hacemos para que eso pueda funcionar profesionalmente? ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, el mes de octubre del 19, que había tal convulsión en el Ecuador, las noticias que salían, cómo se alimentó de información y qué decía la gente, cosa que fue buena para nosotros, para los periódicos, para las radios? Sí es verdad eso, porque ya lo leí en el Universo, ¿no? Ya publicaron ya dijo la Radio Democracia, ya dijo la EXA, ya dijo la Quito, todo, ¿no? Vinculados a la marca. Y entonces
Ahí la reinvención es como esas marcas que le dan garantías y las seguridades, y esto que cumple el ejercicio profesional, ¿no es cierto? De responder profesionalmente a eso, verificar, contextualizar, todo, cómo lo rescatamos para esto y en los momentos y en los espacios que se requiere. Y algo que no es poco, y les quiero decir sinceramente, no es poco. ¿Cómo financiamos? La sociedad tiene que entender que si quiere una información de calidad, que si quiere estar con... Eso tiene un costo. Que los periodistas, reinventados o no, tienen familias, necesitan un salario. ¿Y quiénes hacen? Es verdad que no es lo mismo tener una plantilla de 600 que hacer un programa o una página web o qué sé yo, con 3 o 4. No es lo mismo financiar eso. Y a lo mejor en un principio eso incluso permite hacer algo más de dinero para los 4 que están. Pero lo otro que hay que cumplir con seguridad social, con todo. Ese es un reto también. Y entonces, ¿es posible una radio distinta? Es posible. Tiene un costo que hay que reinventarnos, yo diría, hay que irnos actualizando permanentemente. Lo que no podemos dejar de hacer es algo que era importante y que es importante siempre, es estar informados, darnos tiempo para la lectura y poder hacerlo con absoluta seriedad, sin renunciar a nuestro propio pensamiento, pero sí teniendo esa equidad que nos han dicho para que la democracia funcione. Y perdón que vuelva a insistir, la democracia es un término, como todas las palabras, que tiene un contexto mucho más importante. He puesto el tema del financiamiento y los costos, que podría parecer mercantil, pero es una realidad que también me gustaría escucharles cómo logran sobrevivir a ese reto que también está ahí en esta nueva radio. Gracias. Gracias, Francisco. Importante lo que nos comenta cada uno de ustedes. Las reacciones permiten en el chat, permiten y los comentarios en redes sociales permiten aquilatar la importancia de los temas que comparten. Yo quiero decirles que, bueno, el tiempo ha pasado muy rápido y tenemos escasos 17 minutos para ir cerrando este panel que apenas ha permitido 2 intervenciones de cada uno. He ido recogiendo algunas inquietudes y algunos elementos para comentar muy rápidamente de esta segunda ronda. Vamos con ello. Bueno, el tema de la democracia en el que ha insistido Francisco, empiezo por lo último, esta necesidad de reinventarse o actualizarse, podríamos decir. La tarea universitaria a nosotros nos implicó en el posgrado una reinvención. Lo hemos conceptualizado así, sobre bases sólidas, aprender a hacer lo mismo y ojalá con el máximo nivel de excelencia, pero además con el uso de tecnologías desde la casa, ya no desde el campus. Hemos aprendido los docentes, los funcionarios administrativos y todos los estudiantes. Ha sido una tarea titánica, pero hemos podido. Entonces supongo que este surgimiento de las radios online, las nuevas tecnologías, etcétera, para el quehacer de la radio, ha implicado esto que dice Francisco, ¿no? Actualizarse, reinventarse, a lo mejor desde otra perspectiva. Esto es bien importante. Me queda sonando mucho esto de la audiencia, 70% hombres, 30 mujeres. Me pasan el dato, en el caso de Voz Andina Internacional, estamos más o menos a la par, hombres y mujeres. Eso lo vamos midiendo permanentemente. Otro elemento interesantísimo, el hecho de que cuando hablamos de estas radios online, hablamos de un quehacer multimedia, es decir, de la posibilidad de conectar audio con video y de interactuar en distintas plataformas, a veces hasta simultáneamente. Entonces, esto es muy importante y sí lo diferencia, obviamente, de la radio tradicional. La dura competencia que hay, evidentemente. Es decir, antes la radio supongo que sobre todo competían en una ciudad, en un pueblo, en una localidad, de la manera tradicional. Con el surgimiento de las nuevas tecnologías que sirven también para esta manera de hacer información y comunicación, claro, la competencia ya no es agrandada a nivel geográfico del país, sino con el resto del mundo. Miren esa potencia con la que llega, por ejemplo, Radio Francia Internacional, Radio y Televisión Española en nuestros países y otras iniciativas que todos conocemos. Entonces, este es otro punto muy interesante.
cómo perseguir excelencia en el quehacer de la radio online, la evolución, lo que decía Raúl, ¿no? Evoluciona el comunicador, evoluciona también la manera de hacer radio. Esto es muy interesante. Y aquí me quedó sonando algo que me parece fundamental señalarlo. El hecho de que, y esto derivado de una de las preguntas a donde vamos a ir ya inmediatamente. Bueno, si hablamos de un nuevo tipo de comunicador, esto implica o me salta, me genera al menos dos cuestiones. La una, ¿qué estamos haciendo en las universidades de pregrado para formar a los nuevos comunicadores con todas estas habilidades o conocimientos de inicio? ¿No es cierto? Por un lado. Y en términos legales, algo que alguien pregunta. Bueno, ahora contrato a un comunicador que ya no solamente es un radiodifusor o alguien que va a hacer reportería a lo mejor en el terreno, en la calle, sino alguien que es multifacético, diríamos, en este nuevo mundo de la radio. Se maneja en distintos espacios, en distintos ambientes, sabe de comunicación, lo mejor de la comunicación, pero utiliza muchas otras herramientas más que antes, ¿no? Y trayendo esto a la experiencia universitaria de nuevo. Nosotros los profesores del mundo tradicional de la enseñanza con el estudiante interactuando, ahora lo hacemos a través de estas herramientas también. Entonces nos ha tocado incluir en este quehacer nuevas herramientas. Quiero finalmente pasar a las preguntas. Nos han planteado preguntas muy importantes a través del chat. Yo he hecho un listado tratando de sacar, digamos, lo más sustancioso para aprovechar la presencia de ustedes en este panel. Tenemos 13 minutos escasos. Yo quiero pedirles reacciones muy puntuales y si me permiten, hagamos lo siguiente. Tengo aquí una lista de 6 o 7 cuestiones que han planteado, muy interesantes desde el público. Quiero directamente plantear a cada uno de ustedes y luego hagamos una reacción ya para el cierre que permita a lo mejor completar alguna de las preguntas o hacer algún comentario final sobre algún tema que ustedes quieran enfocar especialmente antes de terminar pues este panel que ha resultado tan importante. Vamos con la primera pregunta y le voy a pedir, vamos a la inversa, voy a pedir a Francisco en primer lugar que reaccione sobre esto. Vamos a hablar con Francisco. ¿Cómo miras usted, cómo miras Francisco, con la radio online, el uso de las tecnologías, tú piensas que se pierde la esencia de la radio tal y cual la hemos venido conociendo hasta ahora? ¿Está en juego la esencia de la radio o no necesariamente? Yo diría que no necesariamente, no necesariamente. Yo tengo la impresión de que lo que más bien nos puede obligar es a acentuar esa radio que se basaba en una gran producción, en un gran trabajo profesional y a veces en la iniciativa individual. Por lo tanto, la esencia de la radio online o la normal, que podría decirle yo así, en la común, esa esencia está ahí justamente para ponerla al servicio, con el mecanismo que podamos, con las tecnologías que tengamos, pero la esencia misma, que es la búsqueda de la información, recrear a la persona, juntarnos para hacer el acompañamiento, no es, hay que defenderla y construirla de otra manera, con seguridad. Gracias, Francisco, muy puntual, gracias. A Braulio le pregunto seguidamente, ¿cómo saber, Braulio, lo que quiere el oyente? ¿Nos puedes compartir un par de estrategias así muy puntualmente? ¿Cómo conectamos más para ir a ese esquema de on demand? ¿Cómo conocemos más a la audiencia en este mundo? Yo diría que son uno de los grandes desafíos que tenemos frente a nosotros. Me gustaría citar 4 ejemplos porque creo que dan para el debatir, ¿no? Entre los temas claves, tenemos un factor que atraviesa hoy todas las sociedades de todos los países, el aumento de las fake news, las falsas informaciones. Esta es una cuestión que informa, que forma, que va dentro y fuera de la universidad y que tenemos que atacar en cualquier medio. Radio en línea, radio podcast, esta es una cuestión donde es el gran desafío que tenemos enfrente de nosotros. Si no combatimos las fake news, la democracia estará en peligro. Y sabemos que las fake news no solo vienen de China, no solo vienen de Rusia, tuvimos un ejemplo en Estados Unidos muy recientemente. Segundo ejemplo que me parece que es importante, los desafíos, los derechos de las mujeres. Lo comentábamos hace rato, lo evocábamos, esto tiene que ser integrado mucho más en nuestros programas, en nuestra manera de aproximarnos a lo que son las demandas de la sociedad. Las mujeres están pidiendo precisamente que se les reconozca, que se les den derechos que a veces
pasan, en un caso como ha sido este de la pandemia, y es reconocido a nivel internacional, la CEPAL, que lo ha mencionado, organismos internacionales, etcétera, han sido invisibilizadas con las consecuencias que esto tiene. El riesgo de que haya retrocesos con respecto a ellas, respecto a años anteriores. Este es un gran desafío. Los derechos de las llamadas minorías, lesbianas, etcétera. Lo que señaló Raúl Chávez en su primera intervención, la cuestión de los migrantes, por ejemplo, son temas que ya están con nosotros y nos van a acompañar durante décadas. Todas estas gentes son muchos jóvenes, hay que recordar esto, hombres y mujeres. Y yo creo que aquí son precisamente algunos de los elementos donde podemos acercarnos y podemos precisamente responder a esas nuevas demandas de un sector de la población, sea del norte, sea del sur, que no se han aproximado a nosotros, pero que requieren y que quieren informarse y formarse. Vuelvo a insistir en ello. Importantísimo. Gracias, Braulio. Vamos ahora con Raúl. Raúl, ¿cómo? Y para tocar un tema que lo citó aquí también Francisco, esto del financiamiento, que es importante. Y déjenme con orgullo decirles algo, que no suene como promoción comercial, porque no es comercial la universidad ni la radio. Nuestra radio es de una universidad pública internacional del Sistema Andino de Integración. Entonces no persigue fines de lucro. Y créanme que ha sido muy satisfactorio para nosotros decirles que montar la radio online de la Universidad Andina, Voz Andina Internacional, se lo ha podido hacer con muy bajo costo. Claro, luego hay que invertir en el equipo, en los equipos, el equipo humano me refiero, luego las instalaciones, etcétera, pero realmente hemos podido hacerlo sumando esfuerzos de los diferentes departamentos, del personal, etcétera. Pero supongo que una radio comercial que entra a competir en un mercado abierto mundial ve las cosas de manera diferente. Entonces, por ahí va la pregunta para Raúl. ¿Cómo generar estos recursos a través, por ejemplo, de la pauta, estimado Raúl? Tal vez a través de estos audios programáticos que ya son una tendencia a nivel internacional, en donde se compra anuncios en audio, donde en el mercado ya se permite, digamos, un espacio para ese tipo de negociaciones y de vías, digamos, para que quienes prestan servicios o venden bienes puedan hacer conocer lo que están ofertando. Y eso sirve además, a lo mejor, para fondear a la radio. ¿Cómo ves el tema, Raúl? Me parece que es el gran desafío que tienen los medios de comunicación, es el ir generando recursos para sostener una buena producción, pero hay cosas que no se deben poner en tela de duda o que no son negociables, mejor dicho, que es los preceptos de hacer periodismo o de hacer comunicación. Eso no está negociable. Hay que mantener una ética tal, hay que ser veraz, hay que ser precisos, y en base de eso me parece que hay que entregar información de calidad, a partir de la calidad que uno pueda ir levantando, informando, produciendo para los diferentes audiencias, uno puede comenzar a monetizar. Es un gran desafío. Es cierto que los medios de comunicación han sufrido muchísimo. Yo lo viví en carne propia cuando trabajé en Diario Hoy en el 2011 hasta el 2012, que fueron años muy difíciles en los que prácticamente era tan baja la pauta que el diario comenzó a tener muchos problemas. Eso es real. Y ese es el gran desafío que tenemos como comunicadores y que tienen también obviamente los dueños de los medios de comunicación. Pero hay formas de ir monetizando en la parte online. Aquí en el país todavía es como que un poco más lento a partir de otros países en donde se puede monetizar más fácilmente. Pero aquí ya existen, ¿no? Ya hay cómo. Nosotros se puede vender productos, obviamente, a partir de lo que tú vas generando en tus redes sociales, de lo que tú vas generando en tu radio, en lo que puedes ir monetizando tu información, que obviamente, como decía hace un rato, hay preceptos que no son negociables y eso no tiene por qué cambiar, pero a partir de que generes una buena información, de que generes cosas de calidad, produzcas calidad, yo creo que tienes una audiencia amplia que te permitirá luego tranquilamente poder vender o negociar esa información que tú generas. Bien, gracias, Raúl.
Nos quedan apenas 4 minutos para ir cerrando este panel y nos faltan las reacciones de Roberto y José Miguel sobre dos temas importantísimos. Les pido una reacción de 1 minuto a cada uno. Con Roberto vamos, por favor. ¿Cómo evitar caer en este riesgo que habría de, no sé, pues reproducir, como dicen en el chat, una especie de enlatados, de programaciones de otras partes que no calzan a lo mejor ni desde una perspectiva cultural, ni para el momento que se quiere, ni hay controles de calidad? ¿Qué criterios manejar para no caer en ese error? Bueno, pues sobre todo tener claro cuál es tu audiencia objetiva, ¿no? A qué público te diriges para saber qué es lo que les puede interesar y sobre todo, y cuando hablamos, y quiero traerlo aquí otra vez, a lo de recuperar a los jóvenes que no escuchan la radio en general. Para que escuchen la radio y para que podamos darle lo que quieren, tenemos que escucharles primero a ellos, escuchar a los jóvenes, saber lo que quieren y de esa manera podremos contarles lo que pasa en el mundo, contarles lo que pasa en su país, contarles lo que pasa en su ciudad desde el punto de vista de las cuestiones públicas, de la política, pero también contarles lo que a ellos les interesa y si es posible contarles cómo a ellos les interesa y cómo ellos quieren que se lo contemos. Una especie de radio más inclusiva por estos nuevos canales, ¿no? Que oiga y también envíe mensajes. Totalmente, porque a veces quizá caemos en el pecado de hacer la radio que nos gustan a los editores o los directores de las emisoras, cuando lo que tenemos que hacer es la radio que quieren los oyentes. Adecuada para el oyente. Muy bien, gracias Roberto. Una última pregunta a José Miguel, igual le pido en 1 minuto su respuesta. Bueno, ¿y cómo manejamos el tema de la ética en la radio online y en este nuevo trabajo de la radio? Complicada pregunta. Da para otro... Alguien dijo, sí, da para un programa entero, vamos. No, alguien dijo que la ética es personal y la moral es social, ¿no? Y ahí acompaña bastante a cómo funcionan cada una de las sociedades. Pero yo aquí, si hablamos de ética, tendríamos que unirlo a dos factores. Uno, en los contenidos que creamos y dos, en la manera en la que creamos esos contenidos. Es decir, una ética empresarial o como productores, temas que han salido aquí a lo largo de, oye, ¿cuántas mujeres hay o no? En RPP, fijaos, el 70% de la plantilla son mujeres. Y algunos de los programas de prime time más importantes de RPP, como pueda ser la rotativa de la mañana o ampliación de noticias, están comandados por mujeres. Y como radio tenemos una escucha de un 50-50 prácticamente. A lo mejor en un estudio nos da 53% hombres, 47 mujeres, y el siguiente nos da un poquito más mujeres que hombres. Y sí que sé que es una mezcla extraña, porque las radios informativas siempre suelen como arrastrar a más hombres. Y precisamente lo que buscábamos era atraer más al público femenino, porque veíamos que había un nicho ahí además, y que necesitamos además dar esa visión más femenina, mucho más moderna y progresista en toda la región. O sea, ya no es solo el movimiento Me Too o el movimiento de igualdad de derechos de las mujeres, sino esa mirada mucho más inclusiva, mucho más equitativa, cuidar además por qué le estamos transmitiendo, qué valores le estamos transmitiendo a los hijos. Entonces se trabajó el último año y medio muchísimo en esa clase de contenidos. Y de hecho el eslogan, por ejemplo, de RPP durante los últimos años ha sido credibilidad por todos los medios. Y era un poco transmitir que si había algo totalmente transversal en todo lo que estábamos haciendo, era credibilidad. Da igual que fuera un post para TikTok, que fuera un history para Instagram, que fuera un vídeo que subíamos a YouTube, que fueran audios en directo, en la radio en vivo o en podcast, credibilidad. Precisamente porque sabemos que las fake news son el gran enemigo y también la gran fortaleza que tenemos frente a otros muchos medios que solo van a por el clic. Entonces, ética, investigación, fiabilidad, contrastar la información de todo lo que estás produciendo. Os pongo aquí ejemplos y luego contenidos que si bien en la radio de RPP es puramente informativos, en los podcasts te los puede llevar a otros terrenos. Aquí, no, señalo aquí. Mi novela favorita es ficción. Son 78 clásicos de la literatura universal que hemos ficcionado y que tienen introducción de Mario Vargas Llosa. Muy bien. Y es el podcast más escuchado de RPP y más escuchado además por mujeres sobre todo. Obviamente, si me voy a otros informativos, lo escuchan más hombres. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo decía Raúl, estudiar a la audiencia, mucho la data, las métricas y ver qué es lo que te están diciendo, qué están escuchando y qué quieren. Gracias, José Miguel.
Ha sido un panel de lujo, qué grato poder compartir con ustedes en este espacio y que nos permite celebrar ya los 2 años de vida de Voz Andina Internacional. Yo creo que lo que han dicho acá nos permite ver un poco más allá del quehacer de la radio y también darnos cuenta, viendo hacia atrás, que hemos acertado en algunos de los pasos. A lo mejor hay que seguir ajustando porque vamos aprendiendo también en esto de hacer una radio online y además una radio online universitaria, que tiene ni más ni menos pues los grandes retos que tiene la creadora, que es la propia universidad. Yo quiero agradecerles entrañablemente tanto a Roberto, a José Miguel, a Raúl, a Braulio y a Francisco por haberse dado tiempo para dialogar con nosotros. Ha sido muy importante lo que nos han compartido. Una prueba de ello son los comentarios en redes sociales, las preguntas que han planteado acá desde el público. Les comprometemos para seguir en comunicación y para volvernos a encontrar. Ojalá pronto también de manera presencial, ya que la pandemia pase y que las cosas mejoren. Les mando un abrazo enorme, agradezco a la audiencia y al mismo tiempo pues un saludo muy cordial a todo el equipo de Voz Andina Internacional que hace posible llevar a la práctica y a la realidad este gran sueño de nuestra casa de estudios. A Selenia, a Fernando, a Linda, a todo el equipo de Voz Andina, a Ramiro también muy importante en ese equipo, y a todos ellos, ¿no? Ese esfuerzo nos permite llegar más allá de nuestro campus universitario. Muchísimas gracias y un abrazo fraterno a todos. Buenas tardes, buenas noches a París, a Madrid, a Lima y a quienes están en Ecuador también. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Una buena tarde.